Buenas tardes a todos los colegas bibliotecarios, padres de familia, tíos, adultos que nos acompañan. Es un placer verlos, ver tantas personas conectadas hoy en nuestro webinar alrededor de la lectura en familia. Tenemos como invitada a una muy reconocida bibliotecaria de Colombia, experta en tema de promoción lector y fomento lector, especialmente en el área juvenil e infantil. Patricia Laverde nos acompañará durante una hora con una sesión en la que ustedes verán seguramente muchos tips prácticos, muchos trucos, muchas metodologías interesantes para que aprendamos a leer en familia y apliquemos en nuestros entornos familiares, pero también para que como bibliotecarios podamos recomendar estos trucos y estas guías a padres de familia y a nuestros usuarios. Así que bienvenidos, le doy la palabra a Patricia para que comencemos con este webinar en torno a la lectura. Bueno, gracias Santiago, buenas tardes a todos y muchas gracias a Hipotecarios por esta invitación. Y de verdad gracias a todos por acompañarnos hoy en este espacio que va a ser pues una charla y también una conversación que quiero proponer alrededor de las estrategias y los materiales de lectura para poder lograr fortalecer esos vínculos afectivos en el hogar. Y un poco también, como lo decía Santiago, pues esto, si bien hablo de familia, pues también está dirigida a bibliotecarios, promotores de lectura, docentes, y en fin, todos estos mediadores que somos nosotros, incluyendo los padres de familia, para que podamos fortalecer la lectura a lo largo de la vida. Y para iniciar, quiero comenzar con un texto de Maurice Sendak. Maurice Sendak es un escritor e ilustrador estadounidense, ganador del premio Andersen, ganador del premio Astrid Lindgren y ganador también de la medalla Caldecott. Esos son, digamos, los premios más representativos que existen en literatura infantil y creo que este texto nos va a poner un tono bien interesante y la ilustración que están viendo ustedes en la pantalla pues es de Maurice Sendak, el autor también de tanto mucho más reconocido por el libro Donde viven los monstruos. Cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho o sus brazos. Y yo creo que los niños abrazados y sentados en las piernas, deliciosamente acariciados, siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres, con el olor de sus padres. Y eso siempre te hará lector, porque ese perfume, esa conexión sensorial, dura para toda la vida. Al fin y al cabo, somos animales. Si observamos a los cachorros, veremos que necesitan ser lamidos para sobrevivir. Pues bien, nosotros también necesitamos ser lamidos para sobrevivir. Y la lectura se convierte de alguna manera en un lamido. Cuando no solo oyes un cuento entrañable, sino que además estás apretado por la persona más importante para ti en el mundo, la conexión que se establece no puede disolverse. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Shakespeare de corrido y cuando me alarmo y me asusto y me detengo y vuelvo a comenzar, hay una especie de conexión visceral con mi padre como lector que me hace continuar. Dice Senda, si hay un buen consejo que yo pueda dar, sería ese. Si estás buscando una manera de acercarte a tus hijos, no hay nada mejor que sentarlos en las piernas y leer. Cuando lo pones frente a un computador o a un televisor, los estás abandonando. Los estás abandonando porque están sentados en un sofá o en el piso y probablemente estén abrazando a un perro, pero no te están abrazando a ti. Creo que este texto, que es hermoso y que lo pueden conseguir, digamos, en la web, nos pone este tono del que quiero hablar y que insiste mucho justo en eso, que son los olores, los latidos del corazón, la voz de los padres, esa cercanía y esa conexión vital que nosotros logramos justo cuando propiciamos esos espacios para la lectura.
Y quiero dividir la charla en tres momentos. Digamos que para mí esos momentos son esa preparación, digamos, todos esos elementos que necesitamos y debemos tener en cuenta para una buena lectura o una lectura. Digamos que digamos, como general para tener esa lectura, ese espacio de lectura. Y está dividido en el antes, el durante y el después. Y el antes es alistando la maleta para la mejor experiencia. Y aquí vamos a ir viendo qué elementos se requieren para generar esos rituales de lectura, crear ese ambiente propicio e inspirador para que esa lectura logre esa conexión que necesitamos. Lo primero es incluir la lectura en su agenda. Y me parece importante que en este momento que nos están viendo pudiésemos compartir cuál es ese lugar que ocupa la lectura en nuestras vidas. Yo sé que no siempre leemos, hay momentos que leemos mucho, hay momentos que no. Creo que la cuarentena nos ha permitido también encontrarnos o reencontrarnos con esas lecturas, ¿cierto? Pero sí es importante que la lectura sea parte cotidiana de nuestra vida. Y cuando tenemos niños pequeños en casa, cuando también estamos relacionados desde nuestra función como bibliotecólogos, bibliotecarios, promotores de lectura, docentes, es importante que la lectura haga parte de esas agendas. Y eso tiene que ver con un espacio de manera permanente donde yo comparta lecturas de viva voz. Lo otro que es importante es identificar un lugar permanente para leer. Y es, además del momento, que también tiene que ver con esos rituales de lectura, y es cuál es ese lugar que yo puedo hacer en mi casa, que es el lugar de la lectura. Entonces puedo tenerlo en un sofá, un rincón donde ponemos unas almohadas o un tapete o unos cojines, pero que además, que esto es muy importante, los libros estén a la mano. Los libros deben estar al mismo nivel que los juegos, que el computador, porque de esa manera, cuando hay presencia de libros en la casa, pues justo eso permite pues que los niños estén cerca de las lecturas y nosotros también. Entonces es importante que hagamos y construyamos un espacio en nuestra casa para leer, para compartir, y que sea ese espacio donde nos conectamos con ese ritual de lectura. Y en ese espacio, digamos, el momento, el lugar físico, es importante también ese espacio libre de distracciones. Y es que si vamos a leer, pues debemos estar lejos de, pues justo de los computadores, a no ser de que estemos leyendo en pantalla, lejos de la tablet, lejos de la radio, o a no ser de que pongamos efectivamente música suave que nos permita ir entrando en esa lectura, pero sí lejos de la familia que pasa, los vecinos, digamos que ese sea un espacio privilegiado. Y creo que ese espacio libre de distracciones justo son esas fórmulas de entrada que tienen los cuentos de hadas, ¿cierto? Había una vez, o en un lugar muy, muy, muy lejano, en cierto reino, cierto rey. Eso nos dice como, vamos a aislarnos de este mundo cotidiano y vamos a entrar en ese otro mundo que me va a contar una historia, que me va a hablar de otras cosas, ¿cierto? O de la vida cotidiana, pero contada a través de los libros y de la lectura y de la voz de ese que lee y comparte lectura conmigo. El otro punto importante es prepárense para leer. ¿Y qué significa prepararnos para leer? Tener esa disponibilidad psíquica es el encontrarnos nosotros y estar bien. El tener un horario de lectura, un momento permanente de lectura. Digamos que lo recomendable son 15 minutos diarios, pero nosotros sabemos que
pues que o tenemos muchas ocupaciones o la lectura no está incorporada en nuestras vidas y pues no leemos de manera cotidiana. Entonces sí buscar ese momento que yo diga, bueno, vamos a leer los sábados, los domingos, en la mañana, en la tarde, ¿cierto? Que podamos identificarlo. Y ese prepararnos para leer, pues tiene que ver con eso, ¿no? Invitemos a todas las personas que viven en nuestra casa, que la lectura sea ese ejercicio de convocarnos, de leer, de compartir, pero que estemos con esa disposición, ¿no? Que estemos de buen genio, de buen humor, que podamos transmitir todas esas sentimientos y sensaciones que tenemos para compartir la lectura. Otro aspecto importante es seleccionen juntos sus lecturas favoritas y no hay nada mejor cuando el niño es partícipe de esas lecturas, pero también cuando el papá, la mamá, el tío, la abuela quieren escuchar eso que ya han escuchado, ¿no? Entonces, la idea acá es permitir seleccionar esas lecturas y un poco que cada uno eh, pueda reconocer allí el libro que escogió para compartir con otro. Y hay algo que puse en negrilla es conecten su voz con el corazón. Y eso quiere decir eh, que necesariamente tenemos que estar en esa disponibilidad psíquica, es decir, en ese momento, en ese estado que me permita alejarme de toda distracción, de toda ocupación y conectarme con ese ser, con esa otra persona que, pues, que también está prestando sus oídos para escucharnos. Eh, y eso, pues, se logra justo cuando, digamos, cuando tenemos todos estos elementos permanentes en el espacio. Ya, ya, ya. Creo que había algo acá. Bueno, ahora justo hablando de todos estos rituales, a mí me parece que, pues que un libro que es entrañable es este Osito, que es escrito por Else Holmelund Minarik, y ella es una escritora de Dinamarca que nació en 1920. Hizo toda esta serie de Osito y que ahorita quiero compartir con ustedes, justo porque tiene que ver con esos rituales de lectura. Y pues digamos que Osito trae varias historias, pero yo quiero compartir con ustedes ya nos vamos a adelantar. Y lo bueno es que lo pueden conseguir por internet, Osito, y allí lo podemos leer. Pues digamos que está leído, pero yo quiero pues leerlo para ustedes hoy. Y se llama El deseo de Osito. Osito, dice mamá Osa. Sí, mamá, responde Osito. ¿No duermes? Dice mamá Osa. No, mamá, contesta Osito. No puedo dormir. ¿Y por qué no? Pregunta mamá Osa. Tengo un deseo, dice Osito. ¿Y cuál es tu deseo? Pregunta mamá Osa. Mírenla ahí al lado de su cama y el osito pendiente. Quisiera sentarme sobre una nube y volar por todas partes, dice Osito. Eso es imposible, Osito mío, dice mamá Osa. Entonces quisiera encontrar un barco vikingo, dice Osito, y que los vikingos dijeran, ven con nosotros, vámonos lejos, lejos. Eso es imposible, no puedes tener ese deseo, Osito mío, dice mamá Osa. Fíjense las ilustraciones, ese mínimo color, pero el máximo detalle, ¿no? Entonces quisiera encontrar un túnel, dice Osito, que llegue hasta China
Iría a China y volvería trayéndote unos palillos. Ay, eso es imposible, osito mío, dice mamá osa. "Mm, entonces quisiera tener un gran coche rojo", dice osito. "Correría mucho, mucho y llegaría a un gran castillo. Saldría una princesa y me diría: 'Toma un poco de pastel, osito', y yo me lo comería". "Eso es imposible, osito mío", dice mamá osa. "Entonces quisiera", dice osito, "que una mamá osa viniera y me dijera: '¿Quieres que te cuente un cuento?'". "Bueno", dice mamá osa, "tal vez eso sea posible. Es un deseo modesto". "Gracias, mamá", dice osito. "Eso es en realidad lo que estaba deseando". "¿Qué clase de cuento quieres que te cuente?", pregunta mamá osa. Háblame de mí", pide osito. "Háblame de las cosas que he hecho". "Bien", dice mamá osa. "Una vez estabas jugando en la nieve y querías algo que ponerte". "Ah, sí, aquello fue divertido", dice osito. "Háblame más de mí". "Bueno", dice mamá osa, "otra vez te pusiste un casco espacial y jugaste a ir hasta la luna". "Ay, sí, aquello también fue divertido", dice osito. "Háblame más de mí". "Bueno", dice mamá osa, "una vez creíste que no te había hecho pastel de cumpleaños e hiciste sopa de cumpleaños". "Sí, aquello fue divertido", dice osito. "Y entonces llegaste tú con el pastel. Tú siempre me estás dando alegrías. Y ahora", dice mamá osa, "tú también puedes darme una alegría a mí". "¿Cuál?", pregunta osito. "Puedes dormirte", dice mamá osa. "Bueno, entonces voy a dormirme", dice osito. "Buenas noches, querida mamá", o mamá querida, perdón. "Buenas noches, osito, que duermas bien". Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y estamos con este cuento encantable, muy hermoso, que además, pues lo curioso y por qué me gusta tanto este último cuento del deseo de osito, del osito, es que cuando él le pide que hable sobre él, pues justo en el libro, las historias que hay después, antes, perdón, es pues otros cuentos. Y justo está que se pondrá osito, la sopa de cumpleaños, que es esa que contaba, pues que se pondrá osito, osito va a la luna y el deseo de osito. Eh, pero acá hay algo bien importante y es justo eh, esas historias que se relatan y que se tejen con eso que sucede de manera cotidiana en la casa. Y eso, digamos que también es muy importante para poder conversar con nuestros hijos, que ya vamos a por allí. El segundo punto, digamos que esa primera parte, que es toda la preparación, ese antes, es disponernos, ¿cierto? Disponer el espacio, el lugar, nuestra presencia, organizarlo todo. Está luego el durante, que es esa conexión de voz, ojos, cuerpos, textos, ¿no? Y es esa imagen bonita de la que nos habla Senda, de sentarnos cuando dice, si hay algún consejo que yo pueda dar sería ese: si estás buscando una manera de acercarte a tus hijos, no hay nada mejor que sentarnos en las piernas y leer. Y es esa conexión allí que sucede en el después, en el durante, perdón. Y aquí está, lo importante es el contacto corporal. Eh, y ahí yo me remito mucho a esta primera lectura de Senda, que él habla de los olores, del cuerpo, y muchas veces, digamos que cuando cuando he hecho algunos talleres de promoción de lectura y hablamos de esa historia lectora, pues aparecen esos, ¿no? Muchos a veces no recuerdan el texto concreto, pero sí recuerdan esa persona que lo leía, ¿no?
el tono de la voz, dónde estaban, y esos elementos que componían esa atmósfera de ese contacto allí con esa persona que nos da de leer. Otro aspecto es escuchen a su hijo, y ese escucharlo es justo, por una parte, atender a eso que nos está pidiendo, ¿no? Cuando hace preguntas, a veces pasamos por alto y no nos detenemos. Entonces, ellos hacen intervenciones, ¿cierto? Y conectan lo que estamos leyendo. Me parece interesante que pudiesen colocar allí, que sé que eso sucede mucho, cuando estamos leyendo un texto y ellos dicen, ¡ay, sí! Se parece como a... O cuando, acuérdate cuando estábamos jugando, cuando quería ir a la luna, ay, sí, me acuerdo cuando estábamos jugando a las escondidas. Entonces, todas esas son conexiones que están construyendo también el relato y que lo están fortaleciendo, ¿no? Porque allí hay un relato, no solamente el texto que se lee, sino esa nueva construcción a partir de esas sensaciones y esas respuestas que tienen los niños. Entonces allí es importante atender a esas preguntas, a esas intervenciones, y retomar el texto, ¿no? Esa, digamos, se conecta con la cuarta, pero voy a hablar de, lean el contexto, que también tiene que ver mucho, y es que a veces leemos, pero no miramos por el ojillo, por el rabo del ojo, perdón, no leemos ese contexto, ese ambiente. Me decía Santiago que los japoneses los llaman leer el aire. Y es eso, ¿no? ¿Qué percibo yo allí? Y qué percibo es cómo están, cómo está ese otro allí, ¿está conectado o está desconectado? Y eso nos va a permitir justo saber cuál es el ritmo, cuáles son los textos que más nos gustan, cuáles no nos funcionan, y no pasa nada. Es decir, a veces leemos y el niño se paró y se fue, está bien, pero hay otros con los que se conectan, o hay libros que siempre nos pide que lo leamos una vez y otra vez y otra vez, y allí es importante hacerlo, porque eso permite varias cosas. Pues uno nos dice que ese es uno de los libros que le gusta, así sea tenerlo, y es como esos objetos que tiene el niño para ayudarlo en ese crecimiento, como el trapito, como el chupo, como, digamos, como esos elementos transicionales que tiene. También el libro cumple esa función, pero también es porque va teniendo una seguridad de ese relato, él ya sabe qué pasa y ya lo puede leer porque está leyendo las ilustraciones también. Entonces, eso que el niño hace de leer, de replicar lo que nosotros hacemos. Hemos visto hermosos videos por la red donde un bebé le lee a otro bebé y allí uno dice, allí hay una mamá, un papá, un adulto que ha leído con él, ¿no? Y ellos lo que hacen es que multiplican y lo incorporan en su vida. Entonces, ese leer el contexto nos permite justo saber, pues, a dónde hacer esos ajustes, ¿no? Si en algún momento uno, pues, ve que, pues, está dormido, está cansado, digamos, cuando uno está haciendo talleres también, pues se da cuenta de eso, como, bueno, venimos hablando, conversando, la mitad del auditorio está dormido, y dice, bueno, no, pues, parémonos, hagamos una actividad como para volvernos a conectar, y eso, digamos que es parte de estar allí conectados y de leer ese contexto. Y les decía que el escuchen a su hijo, como mantenga la calma y el objetivo, es que, claro, a veces perdemos la calma, ¿no? Y entonces cuando ellos intervienen, preguntan, pues dicen, bueno, ya, vamos a seguir leyendo. Y pues en esas intervenciones hay una construcción de una nueva lectura, entonces hay que ir dosificando. Claro, entonces uno puede decir, ah, claro, claro que me acuerdo. Y el otro dice, yo también quiero, ah, sí, yo me acuerdo, ¿cierto? Y uno puede decir como, ok,
bueno, veamos qué pasó con Osito, veamos qué sigue en el texto. Y será que entonces volverlo a conectar con ese texto, ¿no? Para que no se nos vaya y pues finalmente no leamos. O digamos que se nos quede la mitad y digamos como, si no logramos como alargar también ese espacio y ese tiempo. Otro aspecto importante es dejen que su hijo lea, dejen que ese niño lea. Y allí hay algo muy importante y es que cuando esté leyendo, no le hagamos correcciones cuando él lee, cuando titubea, cuando se equivoca, cuando se demora descifrando esa letra que sigue, porque eso los alienta y les da seguridad a que puedan leer después. Digamos que una vez lo leen, luego lo van a leer de corrido, ese mismo cuento, ese mismo libro, porque ya lo han leído varias veces. Y es que, digamos, de este lado, de los promotores, docentes, bibliotecarios, pues sabemos que para leer un libro en voz alta lo debemos leer muchísimas veces, ¿no? Y escuchar ese tono, esa voz, ese ritmo. Entonces, pues cuando ellos están leyendo y apenas están aprendiendo, digamos, a decodificar, pues es muy interesante que ellos también lo hagan, porque es como, yo también quiero hacerlo, yo también quiero hacer lo que tú haces. Y ahí es acompañarlos y acompañarlos bien a que puedan luego leer mucho más de corrido. Yo, digamos, leer el texto escrito, ¿no? Porque es claro que ellos leen esas ilustraciones, leen esos paratextos y eso que está allí, que les permite a ellos también, pues, contar una historia, de hecho. Los pequeñitos los vemos que se paran al frente, cogen el libro y van relatando, ¿no? La historia que está allí con ilustraciones y no necesitan el texto, entonces van armando una historia allí. Y este otro aspecto, este punto, la tradición oral también cuenta y mucho. Pues digamos que este cuento de Osito, pues justo hace referencia a eso, ¿no? Como Mamá Osa le cuenta un cuento y Osito pregunta, digamos, sobre qué, la mamá Osa dice, ¿sobre qué quieres que te cuente? Pues cuenta cosas sobre mí. Y esas cosas sobre mí es, que a ver, eso que sucede cotidiano, pues es una historia que podemos contar, ¿no? Y a los niños también les gusta muchísimo escuchar una y otra vez cómo era mamá cuando era pequeña, cómo eran ellos cuando eran pequeños, eh, qué cosas sucedían en la casa, y eso es parte de esos relatos, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho de pequeña que mi mamá siempre nos contaba esas historias y uno ya después decía, no, no era así, ¿no? Siempre las cambian, entonces uno después dice como, si era así, no era así, y eso es un relato, digamos, eso es una historia que hace parte de toda la narrativa y pues justo pues, toda la tradición oral pues es esa primera puerta para conectarnos con esos otros géneros literarios, ¿no? Entonces las nanas, los arrullos, las rimas, las canciones, las adivinanzas, digamos, todo ese repertorio folclórico es lo que nos permite también fortalecer esas prácticas de lectura en nuestra casa. Y allí está muy grande, justo para cerrar esta parte, y es que la lectura es un proceso de largo aliento. Eh, y fortalecer la lectura en casa, pues es un proceso de largo aliento, eso no se logra de un momento a otro. Entonces, de pronto muchos padres dicen, bueno, pero es que yo lo he intentado, creo que se paró otra vez allí la presentación, o están bien.
Ya, ya volvió. Eh, ya, algo pasó allí, pero ya. Y entonces les decía, muchos padres, muchas personas dicen como, pues, ¿cómo hago, no? Para que lea, pero pues, digamos que no hay todos estos elementos alrededor que nos permitan, pues, fortalecer esos procesos de lectura. Entonces, claro, al comienzo va a ser complejo, al comienzo podremos leer 1, 2, 5 minutos, eh, pero en la medida que lo hagamos, que mantengamos ese espacio en esa agenda, esa rigurosidad y constancia, pues nos va a permitir que, pues que ese proceso se mantenga allí, se fortalezca y se enriquezca y que los tiempos de lectura vayan creciendo, ¿no? Entonces, pues es un proceso permanente, que hay que hacerlo, que es incansable, pero que es de la única manera que nosotros lo hacemos. Eh, Porque digamos que además pues está asociado también con, pues, con esa constancia y con esas lecturas que nosotros hacemos y es justo poder ir identificando qué otras lecturas, ¿no? Podemos hacer. Eh, que vamos encontrando nuevas lecturas, nuevos géneros, y podemos ir como ampliando no solamente el tiempo, sino también a veces la complejidad de esas lecturas que hacemos. Y hablando justo de todo el tema de tradición oral, pues aquí hay otro texto que también quiero compartir, digamos que este sí es la presentación. ¿Sí? Y ese es Historia de ratones de Arnold Lovell, que también es un autor e ilustrador estadounidense y que ganó pues la medalla Caldecott al mejor libro ilustrado por un libro justo de fábulas. Y aquí quiero leer esta primera parte que tiene que ver con este tema pues de la tradición oral. Los dos textos justo hablan sobre eso, ¿no? Papá, ya estamos todos en la cama, dijeron los ratones. Anda, cuéntanos un cuento. Haré algo mejor, dijo papá. Os contaré 7 cuentos, uno para cada uno de vosotros, si prometéis dormiros en cuanto haya terminado. Te lo prometemos, respondieron ellos. Y papá empezó. ¿Y qué hace papá? Pues lee un cuento para cada uno de los hijos, pues que están allí contenidos en Historia de ratones. Y hay algo allí vital, digamos, que elementos, digamos que en esta presentación hay dos elementos que me parecen importantes. Uno es mucha presencia de eso masculino, del papá, porque siempre o generalmente asociamos la lectura con la mamá, ¿no? Y un poco la invitación también es que no es el papá, la mamá, hablo de esa composición familiar, ¿no? Las mamás, los papás, pero también esos tíos, tíos, sobrinos, abuelos, que puedan relatar esas historias. Okay. Vamos a mirar acá. Ok. ¿Cuál es? Creo que ya la respondieron. ¿Historia de ratones? Sí. Sí, aquí lo podemos ver. Historia de ratones de Arnold Lovell. Yo
Estos los busqué en internet y me parecen que están, pues, justo muy interesantes, ¿cierto? Porque los podemos ver allí en digital, si no tenemos el libro en casa, ¿no? Que eso también, pues, en este momento, pues echamos mano justo de esos otros herramientas que están digital, porque no podemos ir a la librería, no podemos ir a la biblioteca, ¿no? Aunque bueno, lo bueno de las bibliotecas es que en este momento están, por ejemplo, prestando libros a domicilio. Entonces, uno de esos puede ser en su pedido Historia de ratones y Osito, que son absolutamente hermosos. Entonces, les decía que estos dos textos que he compartido hoy, tanto Historia de ratones como Osito, hay una presencia allí del papá. Me interesa, digamos, ponerlo aquí porque, como les decía, generalmente lo asociamos con una responsabilidad femenina o de la mamá, ¿no? De la maestra, la mamá. Y aquí, más allá, y un poco también decía, independiente de esa composición familiar, ¿cierto? De esas nuevas formas de familia, sí es importante que los miembros de esa familia, todos, hagan parte de esa invitación a compartir lectura, ¿no? De compartir lecturas con los más pequeños. Y lo otro también que me parece interesante, un poco lo hablé cuando estaba leyendo Cito, es que los dos textos tienen ilustraciones, pues apenas sepia, este tiene un poco más de tonos rojos, las ilustraciones, por ejemplo, de acá de Arnold Nobel son mucho más pequeñas, y hablé algo un poquito al comienzo, era como que siempre pensábamos como que los libros para niños deben estar llenos de ilustraciones y de colores eh, y excesivos elementos, ¿no? Y no siempre. Digamos, lo importante es justo ver eso y lo nombraba yo, pues Senda, ganador pues por ilustración de los premios, todos, la mayoría de premios que hay en literatura infantil, lo mismo que Arnold Nobel, pues eso nos permite ir viendo pues esas ilustraciones, porque sucede que cuando nosotros estamos leyendo con los niños y que eso, digamos, es importante, es que no siempre sucede en las bibliotecas, casi siempre, ¿cierto? Que nosotros estamos acá y los niños al frente, pero en casa, y eso es lo importante, por eso es tan importante esta invitación con los papás y que los bibliotecarios lo puedan también contar a esos papás que quieren iniciar como todo este proceso de lectura, es que estén o sentados en nuestras piernas o al lado, o sea, que haya esa conexión del uno al otro. ¿Por qué? Porque cuando yo justo tengo este texto acá, ¿cierto? O que sucedería lo mismo si tengo de manera permanente la ilustración en la pantalla, pues, o al frente del auditorio, pues esto que yo leo acá en texto, pues él lo está leyendo en esa ilustración. Y esa ilustración tiene otros elementos también que incluso no están dichos en el texto. Entonces, por eso es tan importante, digamos, el libro álbum, que nos permite esa lectura paralela de ilustración y de texto, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, acá, ¿en qué se pondrá Osito? ¡Qué frío!, dijo mamá Osa. Mira la nieve, Osito. Mamá Osa, tengo frío, dijo Osito. Vente, dijo mamá Osa, que mi Osito es mío. Y está allí él, pues un oso pequeño que allá está la nieve cayendo, digamos, miren todos esos elementos que hay, en la mamá, en la ventana, digamos, que el texto no lo dice, pero que la ilustración sí. Entonces,
Esos eran como dos elementos bien importantes que para mí son vitales, y es justo precisamente como mirar la calidad literaria y la calidad de ilustración, porque eso también contribuye a la formación estética de los niños. Ok. Ahorita ya vamos a tener un espacio de preguntas. Yo quiero que, bueno, ahí en el chat, yo no estoy viendo en este momento el chat, pero espero que estén participando muchísimo con comentarios, con experiencias, con preguntas que ahorita las podemos ir resolviendo. Y el después, dice acá en la pantalla, en ocasiones solo leer basta. Y no quiere decir que sea mínimo el acto de leer. Ya hemos visto todo lo que implica la lectura, ¿cierto? El espacio, la voz, el ambiente, los materiales. Pero a veces estamos muy afanados por hacer algo después de la lectura, ¿no? Porque un poco que a veces nos enseñan, bueno, es que si solo leo se va a aburrir, si solo leo se va a distraer, si solo leo, sencillamente eso, a veces no queremos decir nada más, a veces hay unos textos que nos dejan pues sin palabras también, ¿no? Son tan fuertes, tan duros, tan potentes, tan significativos que pues que no hay nada que decir, ¿no? Pero hay otros que también nos permiten conversar, ¿no? Entonces, digamos que allí sí quiero, digamos que justo este después, porque hay muchos antes, muchos durante y muchos después, este después es en ese momento que termina la lectura, ¿qué? ¿No? Y podemos conversar, podemos mmm, quedarnos en silencio, podemos compartir otra lectura, ¿cierto? Mm, pero no necesariamente debe haber algo, no debe pasar algo inmediatamente después de leer. Pero aquí, digamos, del después, y digamos que luego que lo estoy viendo, perdón, luego que lo estoy viendo, entonces, sí tengo como unas recomendaciones generales. Y la primera, pues es esa que dice apóyense en expertos. Y un poco al experto, digamos, eh, en esas personas, en esas entidades que nos pueden orientar, ¿no? Entonces, instituciones gubernamentales, fundaciones que trabajan por el libro, para el libro y la lectura, eh, digamos, caso de Colombia, Maguaret es digamos, una plataforma que tiene muchos contenidos, que no solamente hay lecturas, sino que también hay actividades para hacer con los niños, eh, pero también están los libros digitales, las bibliotecas digitales, eh, están pues, todas las bibliotecas que justo en este confinamiento hemos visto, y de verdad que hemos tenido muy buena agenda con la hora del cuento. Entonces, la invitación es desde los padres, digamos, y aquí sí hablo a los papás, eh, veamos eso, ¿no? Veamos qué libros leen y si me gustan o si nos gustan, pero lo rico es leerlos nosotros, ¿no? Entonces buscar justo en las redes. A mí me parece importante en este momento que sé que están conectados de diferentes países y desde diferentes lugares, no solamente padres, sino bibliotecarios, padres, madres, bibliotecarios, docentes, eh, que nos coloquen allí, qué instituciones conocen. Digamos, yo por ejemplo estoy siguiendo Calandraca, que es una editorial, y todos los días pone allí unos libros para compartir que también
he encontrado muchos que me gustan, entonces, digamos que eso es bien interesante, pero, digamos, la Secretaría de Educación Pública de México, la UNAM incluso está haciendo muchas convocatorias para leer a otros. Pues acá tenemos Fundalectura, que digamos que también pues tiene una guía para leer en familia, y también libros y material especializado para promotores de lectura. Eh, Tenemos pues Sidartes con Libro al Viento, que los tiene todos digitales, Banco de la República, que también liberó mucho material digital, eh, toda la red, yo estoy ubicada en Cali, toda la red de bibliotecas públicas de Cali, del Valle del Cauca, todos los días tienen contenido, entonces allí es importante como empezar a mirar, ¿no? Que leen, qué cosas nos están recomendando, ¿no? Eh, Luego de eso, digamos, como aparte, me parece importante otro aspecto y es, pues, no asociar la lectura ni como castigo ni como premio, ¿no? Te portaste bien, entonces hoy sí vamos a leer. Hoy no vamos a leer porque no te portaste muy bien. No, eso condiciona justo a que, bueno, entonces cómo me porto, ¿no? Muy bien o me porto mal, o, porque digamos que eso hace que, pues que tenga una condición de, ¿no? Pero eh, llueva, truene, relampaguee, haga berrinche o no, eh, si yo comparto ese espacio de lectura, eh, digamos que va a estar alejado como de todos esos elementos. No pierdan el ánimo ni la rigurosidad, y es que, como lo decía en la diapositiva anterior, pues esto es un proceso de largo aliento, y debemos hacerlo poco a poco, ¿no? Despacio. Eh, yo creo que los bibliotecarios sí que lo pueden decir, y es, ¿qué pasa cuando un niño llega a la sala infantil por primera vez? Entonces se monta por todas las sillas, por los asientos, los estantes, sube, baja, bota todos los libros, se mira, corre, pero en la medida que él va, 2, 3, 5, 10, un mes, un año, eh, ya luego lo vemos sentado, escuchando, leyendo, digamos que ha estado ya, digamos que hace parte de ese, digamos, del ambiente, y es que pues, los niños exploran, y es normal que ellos vayan de un lado a otro mientras miran cómo funciona eso. Van a mirar esto cómo funciona, qué es esto, un libro, esto cómo funciona, se abre, se cierra allá, se lee allá para acá, o sea, todos esos elementos, incluso con el libro álbum, pues nos ayudan nos permiten que el niño sepa cuál es la lógica de la lectura, de izquierda a derecha, por la misma posición de las ilustraciones. Eh, y digamos, para pasar, pues digamos, para terminar esta parte, es no dejen de leer con sus hijos aunque ya lean solos, y es que siempre, digamos, pensamos, no sé, siempre, de manera cotidiana, pensamos que vamos a leer mientras aprenden a leer el código escrito, ¿cierto? Mientras aprenden a leer de corrido, pues como decimos. Pero lo importante acá es leer siempre con ellos. No importa que estén grandes, no importa que tengan 15, 16, 20 años, es ese nuevo encuentro de leer en voz alta, eh, y un poco que creo que no lo dije al comienzo, y es como ese que dejen que lean, ¿cierto? Es poco a poco, entonces yo leo un capítulo y tú otro, yo leo una página y tú otra, yo leo un personaje y tú otro, y el no abandonar la lectura justo hace que leamos, que ellos lean, pues otras historias y relatos que seguramente no van a hacerlo por sí solos, ¿no? Eh, entonces habrá muchos
libros que podemos leer. Claro, Osito, y ustedes se dieron cuenta, es un libro perfecto para primera infancia, pero si yo le dejo este libro a un bebé, pues él pues seguro lo va a coger y va a arrancar las hojas, ¿cierto? Pero es distinto si yo lo leo en voz alta. Ahora, un poco hago esa referencia de qué cosas suceden en esa relación, de esa conexión de lectura. Entonces, no importa que sean grandes. Además, yo creo que no hay cosa que uno disfrute más de escuchar la voz del otro. O sea, yo justo esta pandemia me ha permitido eso que les digo, escuchar al otro leyendo, y bueno, ahora leo yo este capítulo, ahora léelo tú, y uno va también encontrando otros matices en ese otro que lee, ¿no? Y esta que me parece pues súper, por eso está el gato allí con sus gafas como diciendo, no te preocupes, ¿no? No se preocupen si sienten que no son muy buenos para leer, si no tienen la mejor entonación o vocalización. Su hijo disfrutará su compañía, su voz, sus palabras y sus brazos. Y creo que ese también es un temor que tenemos siempre. Y es que en las bibliotecas, claro, el promotor, pues volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo lleva este promotor preparando la lectura, cierto? Y esto sí, no es una recomendación para el promotor, ¿no? El promotor sí sabe muy bien cuál debe ser el ritmo, la voz, la entonación, ¿no? Para que justo pueda mantener viva pues, la atención, pero con los papás sucede otra cosa, y es eso, es estar aquí al lado que me permite leer sin que yo sea el más experto, ¿no? Sin que tenga la entonación, ni siquiera. No, no es tan vital eso como si justo tener un momento en el día, una semana, para compartir esa compañía, esa voz, esas palabras, esos brazos y ese latido del corazón. Así que aquí ya es el espacio para preguntas. El gato con la mano levantada para que podamos entonces hacer las preguntas. Imagino que hay algunas que ya se han escrito allí, pero otras que pueden plantear acá. A ver, ella participa. Bueno, gracias. Sí, Paola, me parece muy clave lo que dice Paola y es, pues, todas esas experiencias de lectura y de literatura infantil que hay y la ventaja de todos los libros digitales. Ahora, claro, estos son, ustedes lo ven y son libros, digamos, videos de alguien leyendo, ¿cierto? No, ese no, el primero Osito no está con mi voz en pantalla, en la web, pues. Yo quería leerlo, ¿no? Porque pues me gusta, de hecho, leerlo. Pero es tomar la cámara y grabarlo, pero sí hay muchos libros digitales. Makemake, por ejemplo, eh, tiene una calidad de materiales sí, que pueden entrar a verlos en la biblioteca digital, y que hay algunos que están gratuitos, ¿no? Pero también con el Banco de la República liberó pues todo el catálogo de literatura infantil. Eh, bueno, acá Tatiana Peralta me pregunta, hola Patricia, ¿el tiempo prudente para que un niño de 7 años lea cuánto es? Digamos que ahí hay algo importante, Tatiana, y es que hay una edad, digamos, una edad lectora y una edad, ¿cómo se llama? Cronológica física, eh,
y no podemos medir por la edad, sino por el proceso de lectura, ¿no? Es decir, desde hace cuánto yo comparto lecturas con mi hijo. Si tú lees con tu hijo desde que nació, pues él va a estar, digamos, mucho más receptivo a los 7 años y puede estar tranquilamente acompañando o estando en una lectura por 40 minutos. Eh, digamos que si bien uno sí dice, es importante leer diariamente 15 minutos, así como hacer ejercicio diariamente 20 minutos, no los hacemos siempre, ¿cierto? Eh, sí es importante mantener ese, digamos, una agenda allí permanente. Entonces, eh, no tiene que ver la edad física con la edad lectora. Y la edad lectora yo la identifico en qué tanto, desde hace cuánto estoy leyendo, ¿no? Que era un poco lo que les decía ahora y es, hay momentos, habrá un periodo de exploración. Y entonces, puedo tener un niño de 7 años que nunca le he leído. Entonces, él estará allí conectado, concentrado 5 minutos y se desconectará. Entonces, empecemos poco a poco, ¿no? Leer el contexto, o sea, esa mirada de cómo está, cómo se siente. Yo también estoy en el lugar, en el momento apropiado, indicado, o justo estamos empezando a leer cuando no se hay más alboroto en la casa, ¿cierto? Entonces, digamos que eso, no hay una pregunta, no hay una respuesta concreta de cuánto es. Eh, bueno, no sé si hay más preguntas por acá, voy a mirar. Mientras Patricia termina de observar las preguntas que hay en el chat, que hay unas muy interesantes, les cuento a quienes están preguntando sobre la grabación del evento, va a estar disponible en efecto en nuestra página infotecarios.com, estará disponible probablemente desde el lunes, no solamente con el video que ustedes están viendo en pantalla, sino que además estaremos subiendo la presentación y estaremos subiendo algunas conclusiones extra del evento que ustedes podrán ver pues gracias a infotecarios.com. Por otro lado, bien lo decía uno de los participantes en el chat, hay recursos gratuitos, creo que era Paola Pacanchi que lo recomendó y también lo recomendó, por aquí está, Francisco Peralta, si no estoy mal. No era Francisco. Bueno, es que hay una buena cantidad de preguntas, Patricia. No sé qué vamos a hacer. Byron Otálvaro nos recomendaba lo que el Banco de la República ha estado haciendo con bibliotecas como Makemake. O sea, hay muchos recursos en línea. Algunos los recomendó Patricia, pero ella bien dijo que esto cambia incluso por cada país. Sabemos que en Infotecarios, y aquí hoy en el webinar tenemos personas de Argentina, de México, de España, algunas incluso de Centroamérica. Entonces les vamos a pedir que en el chat también recomienden. Déjennos esas recomendaciones de algunas páginas que ustedes o algunos recursos que ustedes consideran son apropiados para esta lectura en familia y la vamos a estar compartiendo en esa conclusión que lanzaremos en Infotecarios. Vale, Adelante, sí, Patricia. sí, acá tengo dos preguntas también muy interesantes. Igual yo creo que pues las que no alcancemos ahora a resolver eh, acá, pues las podemos ir conversando y ahorita les voy a dejar mis contactos, mi contacto. Paola dice, a veces uno percibe que los adultos se distancian de un cuento o un álbum por considerarlo infantil. ¿Por qué crees que es importante que los adultos lean literatura infantil y juvenil? Y sí, eh, digamos que creo que el gran problema es justo poder haber determinado pues ese segmento de literatura infantil y juvenil, ¿no? Eh, porque sí, justamente muchos, sobre todo los jóvenes, tienen mucho como, bueno, esto como que si lo leen más chiquito, como que no es muy buena reputación para mí. Eh, pero la invitación, digamos, más allá de qué pienso o qué siento con esos libros infantiles es la gran calidad.
de ilustración y digamos, de literatura, de contenido que tienen los libros, sobre todo, bueno, pues los libros álbum, ¿no? Que pues que no necesariamente, porque también digamos que eso se ha segmentado y es como que tenemos en la cabeza que los libros álbum, que son aquellos eh, que tienen, pues digamos que se soporta en la ilustración, pues justo en la ilustración hay todo un trabajo allí detrás de que me permite ahondar y leer y conectar esos sentidos. Y no necesariamente el libro o álbum es para niños, no solamente, ¿cierto? Entonces, creo que acercarnos a la literatura infantil y juvenil es vital, digamos, por muchas cosas. Uno, por eso, digamos, por ese valor estético que tienen los libros, que son cuidadosamente editados desde la pasta, la cubierta, los guardas, todo el contenido. Pero además porque muchas de esas historias por ejemplo, pues Osito, esos dos que compartía acá ahorita en este momento, Osito y Historia de Ratones nos conectan con esa necesidad también de encontrarnos con nosotros. Yo siento que hay mucho poder y poesía en los libros infantiles y que justo esos buenos libros infantiles que podemos ir viendo en esas recomendaciones pues de digamos, de las entidades, de las organizaciones y de las bibliotecas digitales, eh, nos permiten encontrar muy buen material que nos ponen a pensar y a reflexionar, que nos sacan también como es decir, son preguntas filosóficas y preguntas fundamentales que nos plantea, es decir, hay temas diversos de todos los temas y que creo que son pensados justo, y los buenos libros son pensados en un lector inteligente, ¿no? Un niño que se cuestiona, un niño que se pregunta y por tanto, pues en adultos que también pueden ver allí elementos trascendentales y vitales. Eh, Patri, tenemos una gran cantidad de preguntas que creo que no alcanzaremos a responderlas todas, pero yo te voy a hacer dos que están un poco más arriba y que sé que tú puedes responder por tu experiencia. Em, Nos preguntan, ¿qué sucede si tu hijo solo pide leer un libro por mucho tiempo, aun cuando le ofreces otras opciones? Esa es una de las preguntas que tú mencionaste superficialmente en la charla, pero bueno que hagas énfasis en esa parte y te paso la otra en un momento. vale, sí, justo la estaba viendo y eh, lo había dicho, digamos, en esos libros y esos niños que nos dicen, léeme otra vez este cuento, léeme otra vez este cuento, y solo quieren ese. Y es que justo lo que pasa con ese libro es que le significa al niño, ¿no? Cuando el niño toma para él ese libro, es que se ha conectado con esa historia. Que esa historia, porque además los libros, parte también de la pregunta digamos, de la pregunta que se decía arriba de los adultos, es que justo la literatura, cualquiera, digamos, no infantil, juvenil, etcétera, la literatura nos permite leer a otro, pero cuando leo a otro, también me veo allí, ¿no? Entonces, eh, cuando el niño pide un libro una y otra vez, es justo porque eso allí le ha significado. Y la diapositiva decía como hay que tener paciencia y allí es donde, eh, si insisto en la paciencia, digamos bien entendida, y es que hay que leerlo 1000 veces. Eh, y no pasa nada, es decir, no me estoy perdiendo, claro, de muchos otros, pero siempre lo leemos, es decir, hoy vamos a leer tu libro favorito, ¿cierto?
y vamos a leer otros. Entonces, siempre vamos a leer ese, solo leemos este, y leamos otros, ¿no? Otro, quiero mostrarte otro nuevo. ¿Qué te parece si además leemos? Entonces, podríamos pensar, el cuento favorito es sobre donde viven los monstruos, pongamos, ¿no? Y él tendrá allí muchos elementos de por qué es. Entonces vamos a leer otros de Sendrak, ¿cierto? ¿Será que es justo el tono de ese autor lo que me gusta? ¿O lo que me gusta son las ilustraciones? ¿Qué es lo que le gusta al niño? Entonces, exploremos por allí. O voy a poner otro como mucho más, digamos, amplio, es que le gustan, además, que no solamente, y qué bueno que puedo decirlo, no solamente promovemos la literatura, ¿no? Sino también los libros informativos. Entonces, ¿qué pasa si justo le gusta un libro sobre gatos? Pues puedo buscar otros libros que me hablan sobre gatos, sobre cuidar los gatos, sobre cómo criar los gatos, sobre etcétera, etcétera. Y la idea es poder ampliar también esas posibilidades, pero si quiere leerlo siempre, siempre, y ojalá se lo podamos comprar y tenerlo allí, que seguro no lo va a leer, lo cargará para todas partes, y es un poco la representación que yo les decía con ese objeto transicional, y eso me acompaña para pasar de, digamos, de una etapa a otra, ¿no? De esos momentos de desarrollo. Patri, otras preguntas. Yo creo que, como les dije hace un momento, no alcanzamos a responderlas todas, pero miren que ustedes ven en pantalla, en un momento, hace un momento estaban viendo y ahora seguramente vuelve a salir los datos de contacto de Patricia. Ustedes van a encontrar a Patricia como Patilaf 2010 en Twitter. Ahí también está su Instagram, está su correo electrónico. Entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a comprometer a que respondemos a las preguntas que no alcancemos a responder hoy en ese mismo artículo que vamos a lanzar en Infotecarios. Y a través de las redes sociales de Infotecarios, ustedes nos encuentran tal cual, @Infotecarios, tanto en Instagram como en Twitter. Y ahí pues vamos a responder algunas que no alcancemos porque nos quedamos con Patri y Patri nos ayuda a responderlas. Pero te voy a dar otras que encontramos para ver si Okay. alcanzamos a responder al menos las que estaban un poco más arriba. Dice, a veces uno percibe que los adultos se distancian de un cuento o un álbum por considerarlo infantil. ¿Por qué crees que es importante que los adultos lean literatura infantil o juvenil? Ya, esa la respondí justo, Perfecto. sí, la ¿Cuáles son pregunta. tus libros favoritos de literatura infantil o que recuerdes en este momento? Pregunta alguien. Bueno, dos que les compartí. Me gusta mucho uno que se llama ¿Cómo era yo cuando era bebé? De, se me escapa ahorita, justo se me escapó el autor, ahorita alguien me lo recordará. Me gusta muchísimo, pues, Donde viven los monstruos. Me gustan mucho los libros de Tommy de Paola, eh, y que, digamos, es uno de los escritores e ilustradores, pues, también muy importantes y que recientemente falleció. Eh, pues, digamos, me gusta de él, eh, Streganona, Oliver Newton en su Magdalena, digamos que tiene, además es bien interesante. Me gusta Chris Van Allsburg, muchos libros de Chris Van Allsburg, eso sí, de James Willis y Tony Ross. Yo sabía que Paola me salvaba. eh, eh, digamos que pues, se le escapan a un montón. Bueno, pero eso también lo podemos hacer, Patri, en el artículo. O sea, vamos, yo creo Vale, que sí. va a tocar que tú nos ayudes a escribir ese artículo, Que comparto porque, mucho, perdóname Sandy, es este de la casa que ya construyó y que sé que a Pau también le gusta mucho. Y anoche, dentro de lo que estaba mirando, encontré justo también un video que está en canción de la casa que ya construyó, porque este es uno de los libros. Este es uno de los libros
que son retahílas, entonces, y es un súper clásico que a veces no, pues ya no se consigue. Tengo, digamos, muchos de esos libros que son muy cercanos a mí, es justo esos con los que aprendí, digamos que me acerqué a todo este mundo de la literatura. Y sí, pues, porque hay algo importante allí, es que eh, yo les decía como, ¿cuál es nuestra historia lectora? Y si bien uno seguro de pequeño lee cosas, muchas, ¿cierto? Algunas, a veces uno no es tan buen lector cuando pequeño. Para mí sí fue fundamental dos cosas, y fue, pues uno, pues el nacimiento de mi hija, digamos, tener a mi hija que ella me mostró un libro, incluso ella me presentó a mí un libro pequeña, que se llama Isabel de Invierno, que es su favorito, y lo conoció por su papá. Y yo en ese momento trabajaba ya en una biblioteca. Lo otro fue justo estar en el trabajo con las bibliotecas, que me ha permitido pues explorar un amplio mundo de libros, ¿no? Pero pues me parece buenísima idea, Sandy, es con el artículo, pues poder hacer allí unas recomendaciones. Ustedes me han puesto allí un montón de libros, y sí, hay un montón, y chévere también que la gente comparta pues cuáles son esos cuentos que les gustan, ¿no? Hay una idea muy interesante que surge en el chat. Fernando Galvis nos pide usar un hashtag, o sea, una palabra clave para reunir la charla. Estamos usando hace ya un par de tweets un hashtag que es lectura en familia. Entonces, ahí con ese hashtag, con esa palabra clave vamos a publicar, Patri, y por supuesto también así publicaremos el artículo en Infotecarios. El artículo ya tiene varias secciones, o sea que nos vamos a tener que sentar, Patri, a Sí. hacerlo con tiene una sección resumen de esta charla, incluirá la presentación y el video, pero también vamos a tener que poner esos enlaces a algunas bibliotecas que han recomendado, estas recomendaciones de libros y las preguntas que nos quedan por resolver. Que hay una muy interesante, y me disculpan a los demás que me salte algunas, pero dice, tengo una niña de 16 años que no le gusta leer. ¿Cómo puedo motivarla? A mí me encanta la lectura, pero no sé cómo enfocarla. Es muy complejo sin conocer a la chica, pero ¿qué nos puedes decir tú como de manera Bueno, general? digamos que con justo estas edades, y yo sabía que digamos que esa es una de las grandes preguntas también, ¿no? Siempre esa pregunta surge. ¿Por qué? Porque, claro, digamos que siempre fortalecemos mucho las prácticas de lectura en primera infancia y en infancia, y se abandonan en estas épocas justo de adolescencia, jóvenes y adolescentes. Eh, pero yo creo que insisto mucho en el tema de leamos ese entorno, y es eh, la lectura, un poco también lo decía ahora, es cuando leo un libro yo me veo representado allí, es decir, eso que le sucede al otro me habla a mí, ¿no? Y eso también me puede, o sea, eso que me conecta justo es lo que siento, lo que añoro, lo que necesito. Entonces, como primera recomendación es pues mirar como cuáles son sus gustos y sus intereses, sus miedos y necesidades, ¿cierto? Eh, y empezar con lecturas cortas, seguro en esa edad, 16 años, le gustará mucho, seguro, la poesía, ¿cierto? Si, si eh, digamos, puede ser la poesía, puede ser pues estas novelas para jóvenes, que son como esa primera parte donde yo pueda, digamos, iniciar esas lecturas, que digamos que no son de la mejor calidad literaria, pero que sí puede ser como una puerta de entrada. Lo que dice Santiago es súper importante, y es, claro, al no conocer
a la persona, ni ese proceso lector, ni esos gustos, intereses, pues digamos que es muy eh, complejo poder recomendar. Y creo que eso es lo que debemos nosotros siempre tener en cuenta en nuestro papel de promotor y de bibliotecarios, ¿no? Como poder ir mirando. De una vez vamos lanzando anzuelos, ¿no? Y como que, bueno, vamos a recomendarle unos poemas. Y si le gustó, bueno, por ahí es, ¿no? Por ahí vamos a darle otros poemas. Pero si es un poco más irreverente, si es un poco más contestataria, si es un poco diferente, por nombrarlo de alguna manera que no es la correcta, pues también entonces puedo empezar a mirar, bueno, ¿qué tal una novela policíaca? Qué sé yo, digamos que uno tiene un contexto tan amplio, cuentos cortos, cuentos de miedo, eh, incluso, un poco lo que decía allí Paola, incluso detengámonos en esos libros álbum, ¿no? Pues que hay una cantidad que tienen los elementos, la novela gráfica, por ejemplo, que hay, digamos que también la novela gráfica ha hecho algo muy interesante y es que ha adaptado muchos de los clásicos a este lenguaje del cómic y eso pues conecta a los jóvenes con otro tipo de lecturas. Entonces es complejo, digamos, decir, empieza por acá, porque lo que tengo que hacer, y es un poco, es ir lanzando anzuelos, ¿no? Como ir probando, por dónde será? ¿Por dónde será la cosa? Es sin embargo muy interesante, Patrick, que en el chat están poniendo muy buenas recomendaciones. Vamos a atrevernos Ok, a poner algunas de esas gracias. recomendaciones en el artículo, por supuesto citándolos a ustedes con el nombre con el que aparecen en el chat, porque veo que hay varios, una buena cantidad de colegas bibliotecarios, de promotores de lectura, de personas que se encargan del fomento lector, dando unas muy buenas recomendaciones. Buenísimo. Entre tanto, vamos con las últimas dos preguntas, porque ya estamos cerrando pues el tiempo del evento. Y por aquí había una muy interesante. Habla de los otros formatos de lectura. Alguien pregunta, por ejemplo, si los audiolibros son recomendables o no. Y otra pregunta semejante nos dicen, en una biblioteca escolar se evidencia que los chicos disfrutan de otros tipos de lectura. ¿Cómo abordar con ellos ese tema de la lectura en otras formas y formatos? Vale, a mí me parece importante eso y es justo como las lecturas, ¿no? Y es que así como no solamente eh, el promotor de lectura, el bibliotecario recomienda y promueve la literatura, que también debe promover los libros informativos y los otros géneros, digamos, crónica, ensayo, etcétera, pues digamos que también están los otros soportes, ¿no? Un poco sí es importante como pensarnos en esas lecturas, en esos soportes y que los contemplemos todos, ¿no? Preguntan si es recomendable los audiolibros. Les confieso que yo, pues de hecho, eh, el de Saramago, el de La ceguera, Historia de la ceguera, o sea, hoy estoy olvidando todos los títulos, lo escuchamos en audiolibro y fue una sentada de 12 horas que le permite a uno la cuarentena allí conectadas, que es importante que sea un muy buen lector, o sea, que el audiolibro no sea la voz esa robótica, ¿cierto? Sino que sea un muy buen lector. Yo escucho unos podcasts de un grupo acá caleño, ensayos sobre la ceguera, gracias María Camila, y esos podcasts me encantan. Encontré otro justo en YouTube que se lo recomendé a mi mami también, que son los 100 mejores cuentos eh, y, y los escucho allí, ¿no? Lo importante, digo yo, es siempre digital, audiolibro, texto es la calidad, ¿cierto? O sea, por encima de todo está la calidad. Si es un audiolibro,
pues que esté muy bien narrado, ¿no? Y justo uno no tiene que tener, pues, digamos, el súper conocimiento, pues escuchamos ensayos sobre la ceguera de Saramago y dijimos, pues vamos a escuchar La Peste. Buenísimo, porque pues, nos lo han recomendado y lo escuchamos y dijimos, no, no, o sea, no funciona porque no me engancha. Y eso pasa, ¿no? Sencillamente puedo dejar la lectura en algún momento si no me engancha. Entonces, lo importante para mí siempre es dónde nos sentimos más cómodos en las lecturas, digital, audiolibro, los ebooks, pero que tengan una calidad estética, que sobre todo los libros que son adaptados del libro físico a lo digital, pues que conserven esas características vitales de ilustración, del texto, de la letra, porque es que el libro es, digamos que es, todo se lee, digamos, es todo el completo lo que me transmite, ¿no? Pues no es lo mismo un libro que yo tengo de edición que hay y que seguramente se tienen que hacer, pero, perdón que me pierda un poquito de la pantalla, pero les voy a mostrar, pues esto fue una edición que sacaron de donde viven los monstruos para alguna, digamos, una colección que se hizo eh, en un formato, digamos, rústico. ¿Y qué diferencia es en el formato? Pues que muy bien volvió a editar Alfaguara, ¿no? Miren el formato, es decir, esto tiene un significado, mmm, cada elemento, la pasta, lo que les decía de las guardas, o sea, todo esto me va introduciendo al texto, pues a diferencia de este, miren que este inmediatamente arranca, ¿no? Entonces, lo importante más del soporte, porque cuando yo hablo de lectura, hablo de las lecturas en todos los soportes, es la calidad, ¿no? Que prevalezca la calidad sobre cualquier forma de lectura. Y son válidas todas. Patri, yo creo que ahí hay que hacer una aclaración que tú también nos dejaste con esa diapositiva final. Cuando hablamos de la calidad, hablamos de la calidad del contenido que vamos a leer, pero que no nos preocupemos, y creo que para ir dando cierre, por la calidad de cómo seamos nosotros como lectores. Es decir, no tenemos que leer, perdón, como profesionales, no tenemos que ser promotores de lectura para poder leer en familia con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con los niños con los que compartimos, digamos, un hogar familiar. Simplemente crear el espacio adecuado y garantizar que los contenidos, que es un poco a lo que tú te referías, si me permites parafrasearte, pues sean de calidad, independientemente del formato o el soporte en el que estén. Hay muchas experiencias que llevamos a cabo casi que cada año en el Salón de Nuevas Lecturas, en la Fiesta del Libro de la ciudad de Medellín, en Colombia. En la ciudad de Medellín no tenemos una feria del libro, sino una fiesta del libro, así se llama nuestra feria anual. Y dentro de la fiesta, hace ya un buen tiempo, tenemos un salón de nuevas lecturas en el que promovemos esos nuevos formatos de leer. Y a propósito de eso, yo quiero cerrar agradeciéndole con todo cariño a Patricia Laverde por acompañarlos. Ustedes ven en pantalla que la pueden buscar en Facebook como Patricia Laverde, en Instagram como @laverde_p. Pueden escribirle a patilaf2006@gmail.com o pueden escribirle también en Twitter a @patilaf2010. Les voy a recordar para el cierre las 5 leyes de la biblioteconomía o de la bibliotecología que dejó Ranganathan, porque esto habla también de la lectura en general, no solo para las familias. Primero, los libros están para usarse, es decir,
involucremos a los niños con los libros que tenemos a la mano, o vamos a nuestras bibliotecas y prestemos en digital o en físico, o busquemos en YouTube aquellos que están disponibles para leerse. Segunda regla, a cada lector su libro. Eso significa que no forcemos, bien lo decía Patri, vamos a dejar que con el niño descubramos cuáles son las lecturas que queremos hacer ambos, y sobre todo guiados por esa lectura del aire, por esa lectura del contexto, por cómo ellos reaccionen. Tercera regla, a cada libro su lector. También tiene que ver con los formatos. Unos formatos nos gustan más a unos, a mí me encantan los audiolibros, pero a mi madre, por ejemplo, bibliotecaria, le gusta mucho más el texto impreso, y cada uno tiene una afinidad que hay que respetar. Cuarto, ahorrar tiempo al lector. ¿Qué significa ahorrar tiempo al lector para Ranganathan? Significa darle el libro adecuado, darle acceso a ese libro adecuado, al que se acoge a esas necesidades que tiene. Y quinto, solamente como ñapa, decimos en Colombia ñapa, a este agregado final, la biblioteca es un organismo en crecimiento, nos estamos reinventando, y también debemos reinventar la lectura en nuestros hogares, siempre desde el corazón. Patri, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos de nuevo en otra ocasión y te tendremos en el artículo final de cierre de esto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es un espacio muy interesante. A mí me encanta, además, toda la participación activa que hemos tenido de las personas que nos acompañaron hoy. Eh, y que poco la invitación siempre es a que leamos con todos los sentidos y siempre estemos prestos a aprender cada día un poco más, y creo que ese contacto con los niños pues nos permite justo también fortalecer ese proceso y esa historia lectora que construimos a diario. Así que muchísimas gracias a todos y me encanta la participación de todos. Nos Gracias. vemos, nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y hasta pronto. En infotecarios.com encuentran toda la información. Chao, chao.